El reloj marcaba las 10:47 de la noche, y en la redacción solo quedaban 3 almas mal iluminadas por las lámparas fluorescentes. Olivia Peralta, periodista de investigación del diario El Foco, tamborileaba con los dedos sobre el teclado, mirando la pantalla en blanco como si esperara que las palabras se escribieran solas. Pero no lo hacían. No lo harían. No esta vez. Si no entregas mañana algo sólido, Olivia, el director no te va a defender otra vez. La advertencia de su jefa aún retumbaba en su cabeza. Se lo había dicho horas antes, con una mezcla de cansancio y lástima. Ya no era la promesa del periodismo independiente. Ya no era la joven brillante que desnudaba verdades con titulares agudos. Ahora era solo otra empleada más con una silla a medio llenar y una carrera a punto de evaporarse. Guardó el archivo vacío con el nombre Última Oportunidad. Literal. Fue entonces cuando su celular vibró. Mensaje de Esteban, fotógrafo. Liv, checa esto. Reunión privada de Elías Devereux, el empresario fantasma. Esta noche. Hotel Fortuna. Piso 22. Ya sabes qué hacer. Olivia parpadeó. Elías Devereux. El nombre era casi un mito. Herencia europea. Fortunas turbias. Fundador de una de las cadenas de inversión más influyentes del país. Inversiones en paraísos fiscales, vínculos con políticos, obras que nunca se construyeron, donaciones misteriosas. Y ninguna entrevista. Jamás. Solo fotos lejanas, especulaciones y rumores. Elías Devereux era la pieza perfecta. El tipo de historia que revivía carreras. O las destrozaba por completo. Olivia cerró su laptop, se abrochó el abrigo y salió de la oficina como un soldado rumbo a su última misión. Llovía, por supuesto. Porque siempre llueve en las noches que marcan un antes y un después. 20 minutos después, se escabullía por los pasillos del hotel más lujoso de la ciudad. Con gafete falso y la cámara de Esteban al cuello, subió por el ascensor con la adrenalina corriéndole por las venas. Piso 22, reunión privada, murmuró para sí. Solo necesito una foto. Una cita. Algo. Cuando las puertas se abrieron, se encontró con un pasillo alfombrado, flanqueado por 2 hombres de traje que la miraron con desconfianza. Olivia les ofreció una sonrisa forzada. ¿Sala Devereux? Uno de ellos asintió. El otro la escaneó con la mirada. ¿Nombre? Valentina Rivas, respondió sin pestañear. Relaciones Públicas de Andorra Global. El hombre revisó una lista, y la dejó pasar. Apenas cruzó la puerta, lo supo, había entrado en otro mundo. Todo brillaba con un lujo antiguo y decadente. Copas de cristal, conversaciones en susurros, relojes que costaban más que su departamento. Olivia se deslizó entre ellos como una sombra, grabando mentalmente cada rostro. Pero todos eran piezas del decorado. El que importaba aún no estaba allí. Y entonces, lo sintió. Una presencia detrás de ella. Un aroma especiado, elegante. Su espalda se estremeció. No recuerdo haberte invitado, señorita Rivas. La voz era grave, pausada. Como si cada palabra fuera medida con un bisturí. Olivia giró. Y ahí estaba. Elías Devereux. Nada de lo que había imaginado se acercaba a la realidad. No era viejo ni ajado. No era ese millonario gris que se escondía detrás de un legado. Era joven. Tal vez 30 y tantos. Alto, de mirada fría e inteligente. Belleza peligrosa, de esas que no piden permiso para arrasar. Y tú no pareces del tipo que necesita invitación para jugar con fuego, replicó Olivia, alzando el mentón. Él sonrió con una lentitud felina. Eso es porque yo lo fabrico. Olivia supo entonces 2 cosas con certeza. Una, que ese hombre escondía más secretos de los que podría escribir en 1000 artículos. Y 2, que ya era demasiado tarde para escapar. Olivia no sabía si estaba temblando por el frío del aire acondicionado o por la forma en que Elías Devereux la miraba. No como se mira a una periodista entrometida, ni como se mira a una posible amenaza. La miraba como si supiera algo de ella que ni siquiera ella misma sabía. ¿Y bien? Preguntó él, cruzando los brazos.
¿Qué estás haciendo aquí? Olivia sacó su mejor sonrisa, esa que había usado cientos de veces para ganarse la confianza de políticos, empresarios y criminales de cuello blanco. Solo vengo a observar. A entender por qué todo el mundo teme pronunciar tu nombre. A contar una historia. Él ladeó la cabeza, divertido. ¿Eres periodista? Periodista de investigación. El Foco. Ah, claro. El diario que está a punto de quebrar. Su tono fue suave, pero cada palabra cayó como una estocada. Olivia apretó los dientes. Una historia tuya podría salvarlo. O enterrarlo, añadió él, dándose la vuelta. Sígueme. Ella dudó por un segundo, pero lo siguió. Lo vio caminar entre la gente con paso seguro, sin necesidad de imponerse, como si el poder simplemente lo rodeara. Atravesaron un pasillo lateral y subieron por una escalera oculta hasta un piso privado. Una suite con ventanales que mostraban la ciudad a sus pies. ¿Siempre llevas periodistas a tus habitaciones? Ironizó ella. Él no respondió de inmediato. Se acercó a una mesita y destapó una botella de vino tinto. Sirvió 2 copas. Solo a las que son peligrosas. Le ofreció una. Olivia aceptó, aunque sabía que esa noche ya estaba intoxicada por algo mucho más fuerte que el vino. No suelo dar entrevistas, dijo Elías, caminando alrededor de ella como un cazador rodeando a su presa. De hecho, detesto a la prensa. Pero tú me llamas la atención. ¿Por qué? Porque tienes hambre. Sus palabras la atravesaron. No era un cumplido. Era una radiografía. ¿Y tú qué quieres, Elías? Preguntó, dejándose caer en uno de los sillones. Quiero saber cuánto estás dispuesta a arriesgar por la verdad. Olivia lo miró a los ojos, sin apartarse. ¿Me estás proponiendo un trato? Te estoy proponiendo una historia. Una real. Sin adornos. Sin protección. Pero con una condición. ¿Cuál? Que durante una semana, solo me observes. No publiques nada. No grabes. No escribas. Solo me sigas. Te mostraré todo lo que quieras ver, pero solo si me prometes no escribir una sola línea. ¿Y qué me garantiza que no me estás usando? Nada. Se acercó a ella. Mucho. Pero si quieres salvar tu carrera, no tienes otra opción. La cercanía lo volvió todo más lento. El aroma de su piel. La manera en que la miraba sin miedo. Olivia sabía que estaba cruzando una línea. No solo profesional. Personal. ¿Y después de esa semana? Preguntó con voz baja. Después de esa semana, tú decidirás qué hacer con lo que sepas. Pero te advierto, algunas verdades no pueden olvidarse. La tensión era tan densa que podría haberse cortado con un suspiro. Acepto, dijo ella, finalmente. Pero si me mientes una sola vez. No miento, Olivia. Se inclinó, rozando apenas su oído. Solo omito. De regreso en su departamento, Olivia no pudo dormir. En su grabadora mental, repasaba cada segundo de lo ocurrido. El rostro de Elías, su forma de hablar, ese control absoluto de la atmósfera. Había entrevistado a monstruos antes. Había enfrentado a hombres peligrosos. Pero nunca había sentido esto. Nunca el peligro había sido tan atractivo. Abrió su libreta y escribió solo una línea. El hombre más peligroso del país acaba de darme su verdad. Estoy lista para escucharla. Cerró la libreta. La semana había comenzado. Y el juego apenas empezaba. El reloj marcaba las 6:05 de la mañana cuando Olivia recibió el mensaje. Un número desconocido. Un punto de encuentro. Estación central. Plataforma 3. No llegues tarde. No había firma, pero no la necesitaba. Había algo en la frialdad del texto que lo hacía inconfundible. Olivia se vistió rápido, aún confundida por haber dormido tan mal. Las palabras de Elías la habían acompañado durante toda la noche, como una canción que no sabía si detestaba o adoraba. Había accedido a un juego cuyas reglas aún no entendía del todo. Tomó su libreta, la cámara y un abrigo. Al salir del edificio, la ciudad aún bostezaba.
Las calles lucían vacías, envueltas en esa calma traicionera de la madrugada. A las 6:48, llegó a la plataforma 3. El tren aún no estaba. Pero él sí. Apoyado contra una columna, con un abrigo oscuro, el cabello ligeramente despeinado y una taza de café en la mano. La saludó con un gesto apenas perceptible. Olivia notó que no llevaba guardaespaldas, ni chofer, ni asistentes. Solo él. Y una mochila colgada al hombro. ¿Vamos de viaje?, preguntó, alzando una ceja. Depende de a dónde me lleves. A dónde las respuestas no tienen filtros. El tren llegó. Subieron. Durante el trayecto, Elías no dijo ni una palabra. Tampoco ella. El silencio entre ambos no era incómodo. Era una especie de pacto tácito. Como si el sonido estropeara algo más profundo que empezaba a construirse sin permiso. Después de una hora, bajaron en una estación secundaria. Luego, una caminata de 15 minutos entre casas humildes y fábricas cerradas. El ambiente olía a humedad, a pasado detenido. ¿Dónde estamos?, preguntó Olivia, intentando no resbalar por la acera mojada. Un lugar del que nadie quiere hablar. Aquí empezó todo. Se detuvo frente a un edificio gris, descuidado, casi en ruinas. En la entrada, un cartel oxidado, Fundación Esperanza Nueva. Entraron. Y lo que vio la dejó sin palabras. Camas de hospital improvisadas. Niños enfermos. Jóvenes en recuperación. Mujeres con bebés, algunas llorando, otras con miradas vacías. Todo sostenido por donaciones anónimas, sin cámaras, sin campañas. ¿Tú financias esto?, murmuró Olivia, aún impactada. Sí. Pero no lo publico. Lo hago para mí. Elías no la miraba. Aquí viven las consecuencias de decisiones que nadie quiso asumir. La prensa no llega. La ayuda tampoco. ¿Y tú por qué sí? Porque una vez, fui uno de ellos. La frase se clavó en su mente como un dardo envenenado. Durante horas, Olivia escuchó historias, anotó nombres, observó. Elías no hablaba mucho, pero cada tanto, se detenía con alguno de los residentes, preguntaba por su salud, por sus estudios, por sus familias. No era una actuación. Lo hacía con una naturalidad que desconcertaba. Cuando salieron, ya era tarde. La lluvia comenzaba a caer. Olivia, empapada y silenciosa, caminaba a su lado con el corazón comprimido. No entiendo. Si haces todo esto, ¿por qué nadie lo sabe? Porque no todo lo que se hace bien necesita un titular. Pero también estás envuelto en negocios turbios, en contratos dudosos, en campañas de silencio. Él la miró, por fin. ¿Crees que el mundo es blanco o negro? Yo soy ambas cosas, Olivia. Y esta semana, vas a tener que decidir con cuál te quedas. Ella tragó saliva. No vine a enamorarme de una causa, Devery. Vine por una historia. Entonces escribe esto. Se inclinó hacia ella, los ojos brillando bajo la lluvia. La verdad no es lo que te cuentan. Es lo que eliges creer cuando el corazón también tiene voz. Asterisco. Olivia sintió que algo dentro de ella comenzaba a resquebrajarse. No por miedo. Por deseo. Por esa atracción inesperada que se enredaba con la ética, la duda, y una verdad más profunda, ya no sabía si su corazón estaba del lado de la periodista o del hombre que se suponía debía desenmascarar. El tercer día comenzó con un sobresalto. Olivia se despertó sobresaltada por el sonido de su celular. Un mensaje. Hoy no me sigas. Si lo haces, te arrepentirás. No era un número registrado. Pero lo más inquietante no era el contenido. Era el tono. Helado. Amenazante. Un cambio abrupto respecto al juego intenso pero medido que Elías había mantenido con ella. Sin embargo, Olivia no era una mujer que se echara atrás tan fácilmente. Encendió su grabadora, guardó su cuaderno y tomó su abrigo. Aquel día, el instinto de periodista pesaba más que el nudo en el estómago. Siguió a Elías desde la distancia. Él no pareció notarla cuando salió del edificio de oficinas en el centro.
Se subió a un auto negro sin placas y tomó dirección contraria a su rutina habitual. Olivia pidió un taxi y lo siguió, manteniendo la distancia. Durante casi una hora lo siguió hasta las afueras de la ciudad, hasta que se detuvo frente a una antigua fábrica abandonada. El entorno parecía sacado de una escena de crimen, sucio, silencioso, con las paredes llenas de grafitis y la puerta oxidada entreabierta. Olivia se acercó sin hacer ruido. Escuchó voces dentro. No puedes seguir trayéndolos aquí, Elías. Es peligroso. No tengo otra opción, respondió él. Si los dejo en la calle, no van a sobrevivir. Ya viste lo que hicieron con Diego. Olivia se asomó con cuidado. Elías no estaba solo. Había dos hombres con él, uno vestido con bata médica, otro con cara de guardaespaldas. ¿Y si te descubren? ¿Qué dirán tus socios? ¿Qué dirá la prensa? La prensa ya me condenó hace años. No me interesa limpiar mi nombre. Solo salvar lo que aún puedo salvar. En ese momento, un ruido de metal cayó cerca de donde Olivia se ocultaba. Demasiado tarde para escapar. Uno de los hombres se giró. ¿Hay alguien ahí? La puerta se abrió de golpe. Elías salió primero. La vio. No dijo nada. Su mirada era fuego puro. ¿Qué parte de "no me sigas" no entendiste? Le espetó. La parte en la que dejas de parecer un empresario y pareces un salvador encubierto. Esto no es parte del trato. Yo decido que es parte de mi historia, replicó ella, respirando con dificultad. Se acercó a ella, tan rápido que Olivia apenas tuvo tiempo de reaccionar. La sujetó del brazo con firmeza, pero sin lastimarla. Sus ojos, oscuros, centelleaban de furia, y algo más. ¿Quieres escribir sobre esto? Adelante. Pero antes piensa, ¿a quién ayudas con tu verdad? ¿Y tú a quién ayudas ocultándola? Elías bajó la mirada. Por un segundo, toda la rabia se deshizo en algo que Olivia no supo interpretar. Dolor. Tal vez culpa. No entiendes nada aún. Entonces haz que entienda, susurró ella, bajando la voz. Elías la soltó con lentitud. Se alejó unos pasos. Respiró hondo. Luego volvió hacia ella, más tranquilo, pero con el rostro endurecido. Mañana a las 8. No llegues tarde. Esta vez, verás quién fui antes de convertirme en lo que todos creen que soy. Antes de que pudiera responder, él subió al auto y desapareció en la neblina. Esa noche, Olivia no escribió. No grabó. Solo pensó. Y pensó demasiado. Las piezas del rompecabezas no encajaban. Elías no era un santo, eso era seguro. Había hecho cosas. Ocultado otras. Pero también había cicatrices en sus gestos, heridas que ni el poder ni la riqueza podían disfrazar. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. No de él, sino de ella misma. Porque estaba empezando a importar más él que la historia. En su libreta, escribió una sola frase antes de apagar la luz. A veces, el peligro más grande no es el que te amenaza. Es el que te seduce. El lugar que Elías le indicó al día siguiente no estaba en ningún mapa. Ni siquiera tenía nombre. Era una vieja casa de campo, aislada entre colinas, rodeada de árboles altos y viento helado. Olivia llegó justo a las 8. Él la esperaba en la entrada, sin abrigo, con las mangas de la camisa arremangadas y el rostro vuelto hacia el cielo nublado. No hables, fue lo primero que le dijo al verla. Solo escucha. Ella asintió. Entraron. La casa estaba vacía, salvo por algunas fotos viejas colgadas en las paredes y un piano polvoriento en la esquina. El ambiente olía a humedad, pero también a historia, a heridas sin cerrar. Elías señaló una de las fotografías. Un grupo de niños de distintas edades, todos con expresión seria. Ninguno sonreía. ¿Quiénes son? Huérfanos. Como yo. Olivia lo miró con sorpresa. Él siguió, sin dejar de observar la imagen. Este fue uno de los orfanatos donde viví. Tenía 10 años. Mi madre murió en la cárcel. Nunca supe quién era mi padre. ¿Y cómo pasaste de eso a esto? Robando. Mintiendo.
ganándome la confianza de personas que no lo merecían. Y luego traicionándolas. Lo que tengo, no es herencia. Es cicatriz. Olivia sintió que el aire se volvía más denso. ¿Y por qué me lo cuentas? Porque vas a escribir sobre mí. Porque mereces saber que estás exponiendo. ¿Y si el mundo necesita saberlo? Él la miró con algo que parecía resignación. Entonces hazlo. Pero no pienses que eso te salvará de lo que sentirás después. Olivia dio un paso más cerca. La distancia entre ambos ya no era física. Era emocional. Había algo entre ellos que latía con fuerza, aunque ninguno lo confesara en voz alta. ¿Por qué me dejaste entrar en tu vida, Elías? Porque no fingiste. Silencio. Y luego, una verdad que se escapó sin permiso. Porque cuando me miras, no veo juicio. Veo hambre. Como si tú también estuvieras buscando una razón para no rendirte. Eso la quebró. Porque era cierto. Desde hacía meses, Olivia sentía que estaba perdiéndose. Su carrera se volvía rutina, sus relaciones eran polvo, y la pasión con la que había elegido ser periodista se diluía en compromisos que no la llenaban. Pero con él volvía a sentir algo. Riesgo. Duda. Fuego. No deberías dejarme entrar más, susurró. Tarde, dijo él. Ya estás adentro. Y entonces, como si la gravedad cambiara, como si el tiempo se comprimiera en ese instante, Elías se acercó y la besó. No fue suave. Fue contenido, eléctrico, como si ambos supieran que estaban cruzando una línea de la que no podrían regresar. Olivia respondió al beso con una mezcla de temor y deseo, de certeza y contradicción. Era un beso que hablaba de lo prohibido, pero también de lo inevitable. Cuando se separaron, ella no dijo nada. Solo respiró hondo. Él tampoco habló. Pero en sus ojos había una promesa no dicha. Una advertencia también. Más tarde, sola en su apartamento, Olivia encendió su grabadora. Su voz temblaba mientras hablaba. Hoy entendí que no todos los monstruos llevan cuernos, y que algunos santos tienen las manos manchadas. Elías de Berú es un misterio. Pero también es un espejo. Me recuerda lo que soy cuando dejo de esconderme. Apagó la grabadora. Y por primera vez, no supo si escribir o quedarse callada. Porque a veces, contar una historia, significa perder algo más grande. El corazón. Elías no volvió a responder sus mensajes por 2 días. Ni una llamada. Ni una señal. Olivia intentó convencerse de que eso era lo mejor, que quizá todo había sido una locura del momento, un beso nacido del impulso, no del sentimiento. Pero cada vez que cerraba los ojos, sentía todavía el peso de su mano en su cintura, su voz grave susurrando palabras que no sabía cómo interpretar. Mientras tanto, en la redacción del Herald Tribune, el ambiente hervía. Necesito ese artículo, Olivia, dijo su editor, Alan, con voz cortante. Llevas una semana siguiendo al tipo, y no hay nada en tu bandeja de entrada. Estoy trabajando en ello. Es más complejo de lo que parecía, respondió ella, intentando no mostrar nervios. Alan la miró por encima de sus gafas. No me interesa si es complejo o si estás emocionalmente implicada. No te pago por sentir. Te pago por contar verdades. La palabra, verdades, le cayó como un ladrillo en el pecho. Aquella noche, Olivia caminó sola por la ciudad. Las luces del centro parpadeaban, y el frío le arañaba la piel. Sentía una ansiedad sorda, como si algo fuera a romperse en cualquier momento. Quizás ya se había roto. Pasó frente al edificio de Elías. No estaba custodiado esta vez. La puerta del lobby estaba abierta. Contra todo sentido común, entró. El ascensor subió con lentitud. Cuando llegó al último piso, se encontró con la sorpresa, la puerta del penthouse estaba entornada. El interior estaba oscuro, salvo por una lámpara encendida en el fondo del salón. ¿Elías? Preguntó con cautela. Silencio. Avanzó despacio. El departamento estaba impecable, demasiado limpio. Como si alguien hubiera intentado borrar rastros. Entonces lo vio, sobre la mesa de centro, había un sobre con su nombre escrito a mano. Olivia.
Lo abrió con manos temblorosas. Sé que lo que tenemos no tiene futuro. No puedo darte lo que buscas. Ni siquiera sé si merezco lo que estás intentando ver en mí. No sigas buscando respuestas aquí, porque te vas a lastimar. Me hiciste recordar quién era. Y eso, Olivia, es peligroso. Para ti y para mí. Ella sintió que el suelo se le hundía. ¿Qué significaba eso? ¿Era un adiós? ¿Una advertencia? ¿Una huida? Y entonces lo entendió. Elías se estaba yendo. Corrió. No pensó en nada más. Llamó a todos los contactos que había acumulado en su investigación. Un socio, un chofer, una antigua empleada doméstica. Nadie sabía nada, o no querían decirlo. Hasta que un nombre resurgió de las sombras, Valentina Lucet. Una mujer poderosa en el mundo financiero. Vieja conocida de Elías. Y, según algunos rumores, su antigua amante. O algo peor. Olivia se armó de valor y pidió una entrevista con ella, fingiendo estar trabajando en un artículo sobre filantropía empresarial. Valentina aceptó, demasiado rápido. El día de la reunión, Olivia llegó al restaurante más exclusivo de la ciudad. Valentina ya la esperaba, impecable, con una copa de vino blanco en la mano y una sonrisa cortante. Así que tú eres la periodista que juega a enamorarse de su sujeto de investigación, dijo sin rodeos. Olivia intentó mantener la compostura. No estoy enamorada. Estoy haciendo mi trabajo. Querida, si algo aprendí de Elías es que nadie se le acerca sin salir herido. ¿Por qué me lo dice? Valentina inclinó la cabeza. Porque yo también quise salvarlo. Y terminé destruyéndome en el intento. Silencio. ¿Y qué hizo él? Valentina sonrió con una tristeza extraña. Nada. Ese es el problema. Cuando lo tienes frente a ti, no puedes ver la trampa hasta que ya estás dentro. Pero lo advertí, el pasado de Elías no solo está lleno de sombras. Está lleno de cadáveres. Esa noche, Olivia volvió a casa con una nueva sensación, miedo real. Pero no del tipo que paraliza. Del que empuja a ir más lejos. Porque si Elías se estaba escondiendo, si alguien intentaba sacarlo del juego, ella quería saber por qué. Y porque, aunque se negara a admitirlo, ya no se trataba solo de un artículo. Se trataba de él. Y de ella. Y del fuego que habían encendido. La madrugada se filtraba por la ventana de su pequeño departamento, bañando las paredes con una luz grisácea. Olivia no había dormido. El rostro de Valentina Lucet se repetía como una advertencia: cuando lo tienes frente a ti, no puedes ver la trampa hasta que ya estás dentro. Pero Olivia ya estaba dentro. Demasiado dentro. Extendió los papeles que había acumulado sobre Elías en el suelo del salón, registros financieros, artículos antiguos, recortes de revistas, imágenes borrosas. Su vida parecía un rompecabezas desordenado, con piezas que no encajaban, con huecos donde se intuían secretos. Uno de los documentos más antiguos le llamó la atención. Era una nota policial de hace casi 12 años, una redada en un club clandestino de apuestas en Marsella. La lista de detenidos estaba parcialmente censurada, pero había una anotación: menor no identificado, liberado bajo custodia de F. Devereux. F. Devereux, murmuró Olivia. ¿Un pariente, un mentor? ¿Alguien que lo sacó de las sombras o alguien que lo empujó más dentro? Esa mañana volvió a su oficina. Alan seguía igual de insistente. Olivia, esta es la última vez que te lo pido sin gritar, necesito algo. Lo que sea. Un adelanto, una sinopsis. El comité editorial quiere cerrar el número de este mes y tu nombre está bajo revisión. Dame una semana. Tienes 3 días. La amenaza era clara. Olivia regresó a su investigación. Encontró un nombre recurrente en los círculos del pasado de Elías: Fernando Devereux, un empresario francés radicado en Argentina, vinculado a fundaciones benéficas y movimientos culturales, pero con un historial manchado por denuncias de explotación y lavado de dinero. Nada probado. Todo cuidadosamente archivado o eliminado. Y sin embargo, cada vez que Olivia buscaba más sobre Elías, Fernando reaparecía como una sombra: era su padre, su tío, su creador.
tenía que saberlo. Esa noche, Olivia tomó un tren hacia una ciudad costera al sur. Allí, en una finca escondida tras altos muros, vivía Fernando Devereux. Consiguió una cita fingiendo ser una periodista de un medio francés. Llevaba gafas oscuras, un nombre falso y una historia improvisada. Sabía que era arriesgado, pero también sabía que la verdad rara vez era fácil de obtener. Cuando cruzó los portones de la propiedad, el aire le cambió. No por el paisaje, sino por la energía. Todo en ese lugar era demasiado perfecto. Los jardines simétricos, la música clásica que sonaba desde dentro de la casa, los empleados vestidos de blanco, callados, sin mirar a los ojos. Era como entrar en un teatro, pero con el miedo de que detrás del telón, algo estuviera podrido. Fernando la recibió en una sala acristalada, con vista al mar. Era un hombre elegante, en sus 60, con una sonrisa que no tocaba los ojos. «Así que quieres saber sobre Elías», dijo tras escuchar la excusa de su supuesto reportaje. Olivia se esforzó por mantener el tono neutro. «Sí. Me interesa su historia. Su origen. Todo lo que lo llevó hasta donde está hoy». Fernando la observó con detenimiento, como si estuviera decidiendo si debía matarla, o invitarla a tomar té. «No hay historia sin heridas, señorita. Y las heridas de Elías son profundas. Yo intenté ayudarlo. Criarlo. Enseñarle disciplina. Pero ya sabe cómo son los jóvenes, salvajes, indomables. Creen que el dolor es debilidad. Él prefería dormir en el suelo antes que aceptar una cama. Nunca entendió que lo que hacía era por su bien. ¿Lo adoptó? No exactamente. Lo tomé bajo mi tutela. Le di un techo. Educación. Lo que hiciera después, fue su decisión. ¿Y qué hizo después? Fernando sonrió, cruzando las manos sobre la mesa. Quemó todos los puentes. Cambió su apellido. Me borró de su vida. Se convirtió en algo que ni él mismo reconoce. Un animal elegante. Un lobo con traje. Silencio. Pero usted aún lo sigue. Aún parece interesado. Porque los hijos, incluso los que no lo son de sangre, nunca dejan de pertenecernos, dijo Fernando, inclinándose hacia ella. Y a veces, vuelven solos, cuando ya no tienen a dónde correr. La frase le dejó un escalofrío. ¿Elías había huido de ese hombre? ¿Qué clase de relación tenían? Al salir de la finca, Olivia sintió que su estómago se contraía. Algo en Fernando era profundamente inquietante. Había una frialdad calculada en él, como si la manipulación fuera parte de su respiración. Y si Elías había sido criado en ese ambiente, ¿cómo no habría aprendido a esconderse, a mentir? Esa noche, de regreso en la ciudad, encontró en su correo un mensaje sin remitente. La verdad que buscas no está en mi pasado. Está en lo que harás con ella cuando la encuentres. Si aún quieres respuestas, ven mañana. El último piso. A medianoche. Su corazón se detuvo por un segundo. Estaba de regreso. Y quería hablar. La ciudad parecía distinta de noche. Más silenciosa, más densa. Como si supiera que algo estaba a punto de cambiar. Olivia se sentía al borde de un abismo. Su pecho no dejaba de subir y bajar con fuerza mientras el ascensor la llevaba al último piso del lujoso hotel donde Elías se alojaba. Era medianoche exacta. Las puertas del ascensor se abrieron con un susurro. El corredor estaba vacío, alfombrado en rojo, iluminado apenas por luces indirectas. Al fondo, la suite 1001. No había música. No había ruido. Solo el eco de sus pasos. Tocó la puerta. Una sola vez. Elías abrió. Vestía una camisa negra, desabotonada hasta la mitad. En su rostro no había sonrisa. Tampoco enfado. Solo algo que no había visto antes en él, vulnerabilidad. «Pasa», le dijo. Ella entró. La suite era amplia, decorada con un lujo sobrio, pero no prestó atención a nada. Toda su concentración estaba en él. «Recibí tu mensaje», dijo ella, rompiendo el silencio. Él asintió, cerrando la puerta detrás de ella. Se acercó a la barra y sirvió 2 copas de whisky. Le ofreció una.
Ella la rechazó. No vine a beber. Lo sé, respondió él, dejando su vaso sobre la mesa de centro. Viniste por respuestas. Y esta vez, voy a dártelas. Se sentó en uno de los sillones y palmeó el asiento frente a él. Olivia se mantuvo de pie. No iba a dejar que él tomara el control. ¿Qué era Fernando Devereux para ti? La pregunta fue directa. Él no pareció sorprendido. Un monstruo que fingía ser Salvador, dijo, sin rodeos. Lo conocí cuando tenía 13 años. Me recogió de la calle, sí. Me dio un hogar, comida, ropa cara. Pero todo tenía un precio. Y no hablo solo de obediencia. Olivia sintió que su estómago se contraía. No. Nunca se atrevió a tocarme, la interrumpió, leyendo su pensamiento. Pero me convirtió en su proyecto. Me enseñó a mentir, a manipular, a extorsionar. Fui su aprendiz. Su hijo no oficial. Me usaba para cerrar tratos. Era más fácil confiar en un chico de cara limpia. Lo que nadie veía es que, por dentro, ya estaba podrido. ¿Y luego? Un día me harté. Me escapé. Me cambié el nombre. Creé una vida nueva, con dinero que me robé de sus cuentas. No mucho. Solo lo suficiente para empezar de nuevo. Pero él nunca lo olvidó. Ni me perdonó. Entonces, todo lo que construiste es mío. Pero está manchado desde el principio. Silencio. Olivia caminó por la habitación, mordiéndose el labio. Toda esta historia podía ser el artículo que necesitaba. Pero también era algo más. Algo que pesaba diferente. Algo que le dolía. ¿Y por qué me dejaste llegar tan lejos sin contarme nada? ¿Por qué fingiste? Elías se puso de pie, acercándose a ella. No con arrogancia. Sino con cuidado. Porque contigo no sabía cómo actuar. No sabía si eras otra trampa, o la única salida. Sus ojos se encontraron. Por un instante, todo desapareció. La ciudad. El pasado. La culpa. Solo quedaban ellos dos. No estoy aquí por lástima, dijo ella con voz baja. Ni por un titular. Estoy aquí porque, maldita sea, me importas. Aun cuando no debería. Él la miró. Y fue entonces cuando se rindió. La besó. No fue un beso apresurado, sino uno cargado de todo lo que habían callado. Rabia, deseo, redención. Olivia se aferró a su camisa, como si él fuera lo único que la mantenía de pie. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. Entonces, ¿qué vas a hacer con todo lo que sabes? Preguntó él. Lo que sea que haga, será bajo mis propias reglas. No bajo las tuyas. Ni las de tu pasado. Elías sonrió. Una sonrisa rota, honesta. Eso es lo que más me asusta de ti, Olivia. Que no puedo controlarte. Y eso es lo que más me gusta de ti, respondió ella, con una determinación nueva en la voz. Que por fin bajaste la guardia. Pero mientras ellos compartían esa tregua efímera, en otro punto de la ciudad, Fernando Devereux marcaba un número desconocido desde un teléfono desechable. Está con ella. Ya habló. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Una voz respondió al otro lado con una sola palabra. Entendido. La calma no iba a durar mucho. Cuando despertó, Olivia aún podía sentir el calor de sus brazos. Elías dormía a su lado, sereno por primera vez desde que lo conocía, como si todo el peso del mundo se hubiera desvanecido durante unas horas. Pero ella sabía que ese sosiego era tan frágil como una hoja seca a punto de quebrarse. Se levantó con cuidado, recogió su ropa esparcida en la suite, y caminó hacia la terraza. El sol apenas comenzaba a colorear el cielo. Tenía el teléfono en la mano. Abrió la grabación. La había hecho casi por inercia, por reflejo periodístico, todo lo que Elías le había contado la noche anterior, sus confesiones, su vínculo con Devereux, estaba ahí. Un artículo como ese la salvaría. De eso no había duda. Pero también lo destruiría a él. Suspiró, con el corazón partido. Guardó el archivo en una carpeta cifrada. No lo eliminaría.
Aún no. Pero tampoco lo usaría. No todavía. Elías apareció en la terraza, envuelto en una bata de hotel. ¿Pensando en escribir sobre mí? Preguntó con calma. Ella lo miró, sin sorpresa. Pensando si vale la pena perderte por ganar un titular. Él se acercó y le quitó el móvil con suavidad. No te diré qué hacer, Olivia. Esa es tu decisión. Pero si decides contar esta historia, asegúrate de hacerlo entera. ¿Y eso qué significa? Que hay más. Mucho más. Una hora después, estaban sentados en el restaurante del hotel. Desayunaban sin hablar demasiado, pero había cierta paz entre ellos. Sin embargo, al salir, Olivia sintió la mirada. Alguien los observaba. Y no era una mirada cualquiera. Era un aviso. Cuando regresó a su departamento, encontró la cerradura forzada. Nada estaba robado. Pero el mensaje era claro: podemos entrar cuando queramos. No dejó que el pánico la paralizara. En lugar de eso, llamó a la única persona que aún le debía un favor. Martín, necesito un rastreo. ¿Nombre? Fernando Devereux. ¿Quieres el legal o el ilegal? Ambos. Las horas pasaron con una tensión eléctrica. Elías había desaparecido. Olivia intentó contactarlo, pero no contestaba. Decidió ir a su apartamento. Lo encontró revuelto. No como si lo hubieran asaltado. Era más como si él hubiera escapado deprisa. Sobre la mesa del comedor había una nota escrita a mano. No te metas más hondo. Esto no es solo sobre mí. Te van a usar para quebrarme. Aléjate. Ella no podía hacer eso. Porque ya no estaba metida en una historia. Estaba enamorada. Esa noche, recibió la llamada de Martín. Tienes razón. Devereux ha estado moviendo piezas. Canceló vuelos, transfirió fondos. Está preparando algo. Algo grande. ¿Qué tipo de algo? Del tipo que no deja testigos. ¿Sabes dónde está? Sí. Pero no deberías ir sola. No voy a quedarme esperando. Olivia tomó un taxi hacia un almacén abandonado en las afueras. Martín le había dado las coordenadas. Su grabadora en el bolsillo. Su corazón en la garganta. Entró con cautela. El lugar olía a óxido y humedad. Escuchó voces. Se acercó. Y lo vio. Elías. Atado. Golpeado. Sangrando por la comisura del labio. Y frente a él, Fernando Devereux. Impecable. Intacto. Como si los años no le hubieran rozado. Me decepcionas, Elías, decía con tono paternal. Por una periodista. ¿De verdad pensaste que podías traicionar todo lo que te di, por amor? No me diste nada. Solo me enseñaste a sobrevivir. Devereux rió. Y aún no lo haces tan bien como crees. Fue entonces cuando Olivia entró en escena. Su voz, firme como una sentencia. Suéltenlo. Ahora. Los hombres de Devereux se voltearon, sorprendidos. Ella no temblaba. No retrocedía. Caminó hacia ellos con una grabadora en alto. Todo lo que acaban de decir está aquí. Un archivo que ya fue enviado a 5 lugares distintos. Si me tocan, se vuelve público. Y créanme, esta vez nadie podrá taparlo. Devereux la observó. Y por primera vez, algo parecido al respeto asomó en sus ojos. Inteligente. Me gusta. Pero no soy estúpida, espetó ella. Así que si me obligan, lo publico. Y si lo hacen ahora, esta noche, no tendrán cómo detener el caos. Silencio. Finalmente, Devereux hizo un gesto. Los hombres soltaron a Elías. Olivia corrió hacia él. Estaba débil, pero vivo. ¿Te duele? Solo cuando respiro, bromeó él con dificultad. Entonces seguirás molestándome. Ella lo ayudó a levantarse, y juntos salieron del almacén. Atrás, Devereux los observaba marcharse, con una sonrisa torcida. La guerra acaba de empezar, susurró. Habían pasado 2 semanas desde aquella noche en el almacén. Olivia apenas dormía, pero no por miedo,
sino por todo lo que tenía que escribir. Su departamento era un caos de notas, archivos, grabaciones y cafés a medio terminar. Elías estaba con ella, recuperándose en silencio, con la mirada muchas veces perdida en la ventana, como si su cuerpo estuviera ahí, pero su mente atrapada en algún recuerdo lejano y doloroso. No hablaban mucho de lo que había ocurrido. No todavía. Había demasiadas heridas abiertas, demasiadas verdades que ninguno sabía si el otro estaba listo para escuchar. Pero había una certeza, no se soltarían. ¿Estás segura de que quieres hacerlo? Preguntó Elías una noche, al verla cerrar el archivo final del artículo. Ella asintió. No puedo seguir callando. No después de todo lo que hemos pasado. No después de lo que tú pasaste. ¿Y si eso significa que te pondrán un blanco en la espalda? Ya lo tengo. La diferencia es que ahora no estoy sola. Él se acercó y le sostuvo la cara con ambas manos. No dejaré que te hagan daño. Y yo no dejaré que tu historia quede en la sombra. Se besaron con la suavidad de quienes han pasado por la tormenta y aún tienen miedo de que el viento vuelva. El artículo salió una semana después. El imperio de silencio, confesiones de un hijo adoptivo del crimen. Por Olivia Navarro. Era más que una nota. Era una bomba. El reportaje desenmascaraba a Fernando Devereux, a su red de influencias políticas y empresariales, a sus crímenes encubiertos, y sobre todo, al niño que había moldeado a su imagen, solo para ser traicionado por él, Elías. Los medios lo replicaron. Las autoridades, presionadas por la opinión pública, no tuvieron más opción que abrir investigaciones. Varios colaboradores fueron detenidos. Otros huyeron. Pero Fernando desapareció. Como un fantasma que sabe cuándo esconderse para volver con más fuerza. ¿Crees que vuelva? Preguntó Elías, mientras caminaban juntos por la playa. Era su primer descanso en semanas. No lo sé, respondió Olivia. Pero no dejaré que el miedo nos quite lo que construimos. Él la miró con una mezcla de admiración y amor profundo. No sé cómo lo hiciste, pero me salvaste. No. Te salvaste tú solo. Yo solo te di razones para no rendirte. Eso es salvar, Olivia. Un año después, Olivia recibió el premio más importante del periodismo investigativo nacional. Subió al escenario con un vestido sencillo y una sonrisa cargada de historia. Cuando le pasaron el micrófono, dijo: Este premio no es solo mío. Pertenece a todos aquellos que han tenido que vivir en la sombra de otros. Que fueron usados, manipulados o silenciados. Pertenece también a quien me enseñó que incluso en medio de la oscuridad más profunda, se puede encontrar amor. Y se puede elegir ser mejor. Gracias, Elías. El aplauso fue ensordecedor. Él, en la primera fila, con traje negro y ojos húmedos, la observaba como quien mira a su salvación. Después del evento, regresaron a casa. Ella dejó el premio en la repisa, se descalzó y se sentó en el sofá. ¿En qué piensas?, preguntó él. En lo que viene. Siempre hay algo más, ¿no? Sí, dijo él, acercándose. Pero por primera vez, quiero vivirlo contigo. Y entonces, con la serenidad de quien ya no tiene secretos, se arrodilló frente a ella, sacando de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo azul. No tengo un apellido limpio. No tengo un pasado perfecto. Pero tengo un futuro que solo quiero construir a tu lado. Olivia Navarro, ¿te casarías conmigo? Ella se quedó sin aire por un segundo. Luego, las lágrimas empezaron a caer. Sí. Una y mil veces, sí. Mientras se abrazaban, afuera comenzaba a llover. Pero esta vez, no les importaba mojarse. Porque por fin, después de tanto dolor, tantos silencios y traiciones, habían elegido el amor. Y esta vez, lo harían durar.